Muy buenos días, mis hermanos. Otro día más aquí estamos con ustedes, transmitiendo desde aquí, desde Marrana, el 13610 North Sandario Road. Estaremos aquí llevando la quinta parte de esta enseñanza de qué es qué es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pues son las nuevas, las buenas noticias, y las nuevas noticias pues han llegado a nuestras vidas, entre miles y millones de cristianos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Han aceptado esas nuevas, han aceptado el cambio, han aceptado seguir a Cristo, han aceptado vivir con Él en la eternidad. Y pues yo también he aceptado vivir con Él en la eternidad, y pienso que pronto el Señor vendrá por su iglesia, y, y cuando vengamos pues vamos a estar en un mejor lugar. En este mundo vamos de pasada. No, no son muchos los años que se viven, y los años que se viven, pues sí parecen muchos, pero se van como agua en los dedos el tiempo, los años, los días, las horas. Tenemos que aprovecharlo al máximo el tiempo. Debemos andar en el Espíritu, dice la palabra del Señor, porque es la manera de permanecer en la palabra del Señor, en los caminos del Señor, en los mandamientos del Señor, buscarlo en oración, en ayunos, leyendo la palabra del Señor, siempre estar edificándonos ah, a través de su palabra, ¿verdad? Nos deja tantas ah, promesas el Señor, escritas y plasmadas en estos libros, porque la Biblia es un conjunto de libros que nos enseña cómo vivir para Dios, y nos enseña cómo apartarnos del mal y qué consecuencias trae el mal, pero también qué consecuencias trae la- 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 el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo trae las consecuencias de que si nosotros hacemos los mandamientos como Él nos manda, pues tendremos una vida victoriosa, una vida en el cielo un día donde estaremos por la eternidad. Y pues muchas veces queremos vivir con un pie adentro y un pie afuera en las cosas de Dios, pero mm, no es recomendable eso, porque eh, el Señor dice que la gente tibia que esté en el medio lo vomitará, dice. Entonces no queremos estar en el medio, queremos estar llenos de su presencia, llenos de su conocimiento, llenos del entendimiento que Él nos está mostrando en su palabra. Eh, Vamos a ir a Romanos 8, versículo 1. Vamos a hablar viviendo en el Espíritu. Y esto es el Evangelio de Cristo. Todo esto que estamos hablando, pues toda la palabra es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero tratamos de traer un segmento de, de- de 6 episodios para ver más o menos, o para darnos una idea para aquellos que empiezan, qué es el Evangelio de Cristo. Hablamos del perdón, hablamos del hombre que tiene culpabilidad, hablamos de la nueva del Señor en Isaías, que Él nos trae la libertad, que Él nos viene y nos hace eh, libres del pecado. Eh, pues hemos hablado de algunas cosas pues que el Señor manda, y nos dicen en su Evangelio que lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es el Evangelio de Cristo, predicar y hablarle y decirle a la gente que se aparte del pecado y que se aparte de, del mundo, porque el mundo em, es destrucción, es muerte. Y pues nosotros queremos que usted tenga vida, y vida en abundancia, y vida eterna también. Por eso estamos predicando, por eso venimos con, con gozo y alegría a traer el mensaje, porque pues si hay alguien que lo acepta, y hay alguien que acepta a Cristo como su Salvador, la verdad que es lo máximo que puede pasar, porque sacar a alguien del mundo que está atrapado, que está encerrado en vicios y en costumbres y en deleites que lo satisface a la carne, pues es una lucha. Y cuando alguien se libera de eso y acepta a Cristo como su Salvador, pues es una victoria tremenda. Para nosotros los cristianos nos da mucho gusto ver a alguien que se entregue a Cristo
una persona que acepte al Señor como su Salvador, que reconozca que Jesucristo murió en la cruz y que derramó una sangre para que sus pecados sean lavados. Pero eh, también el Señor Jesucristo un día nos va a demandar por qué no aceptamos ese sacrificio que Él hizo para que tú fueras salvo, para que tú fueras libertado de la ira de Él. Y pues Él nos va a demandar de eso. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Y dice la palabra perdón, en Romanos 8, dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esas son enseñanzas que el Señor nos dice que andemos en el Espíritu para que podamos tener paz. Porque dice que cuando andamos en la carne, pues andamos en muerte, olemos a muerte, no nos estamos poniendo a cuentas con Dios, sino al contrario, nos estamos alejando de Dios, de la vida eterna. Y eso el Señor no quiere. El Señor vino a morir en la cruz para que puedas tener esa paz, para que puedas tener esa comunión con Él, para que puedas tener ese privilegio por la gracia gratuitamente que Él murió en la cruz para que tú seas salvo. Él no te está cobrando, Él lo único que quiere es tu corazón, que te quebrantes delante de Él, que le pidas perdón y que te pongas a cuentas con Él y vivas una vida separada del mundo, de la carne, porque es muerte, dice la palabra. Voy a volver a leer el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pecado y Dios no se llevan. Por más que tú digas que tú eres una persona buena, que eres una persona que no le hace daño a nadie, pero si no haces las cosas de Dios, no estás agradando a Dios. Si tú no te sometes a los mandamientos de Dios, a las ordenanzas de Dios, por más bueno que seas o por más dadivoso o bondadoso que seas, Dios no es por obras para que nadie se gloríe. Dios es por gracia. Tú debes de amar a Dios en la adversidad y en la alegría, en el bienestar y en el malestar. Ahí es cuando el Señor se complace, cuando ve a una persona, esta creación mía me alaba en las pruebas y en las luchas, me busca. Su interés es que yo lo salve, su interés es salvar su alma. Él me está buscando porque quiere salvar su alma, no nomás quiere las bendiciones y quiere tener prosperidad y quiere tener bendiciones tras bendiciones, no. Él lo que quiere es salvar su alma, que el Señor tenga misericordia en aquel día de su ira, que venga por su iglesia a levantarla y que Él pueda estar escrito en el libro de la vida y yo también y usted también. Para eso vino Cristo, por eso son las nuevas de Cristo. Vino a traer salvación, hay que aceptarla. Las bendiciones vienen por añadidura, dice, primeramente buscar el reino y su justicia. El reino y su justicia son los frutos del Espíritu en Gálatas
5:22, ahí los puede encontrar. Usted tiene que buscar los frutos, pedirlos, orar por ellos. Amar a Dios no es de la noche a la mañana, es un proceso, pidiéndole a Dios en oración, amarlo, amar al prójimo, como ya hemos explicado, ¿verdad? El hombre, somos viciados en el pecado, y para apartarnos del pecado tenemos que orar y pedirle a Dios que Él tenga misericordia para que borre nuestras rebeliones, nuestros pecados, que nos ponga en una vida espiritual, porque la carne es muerte. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que nos está hablando claro el Señor. Este es el Evangelio de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Y cuando tú vives en la carne, tú vives en el pecado, tú vives en los deleites y los placeres del mundo, estás fuera de vivir en el Espíritu de Cristo. Dice el 10, pero Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó al de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu de Él nos va a levantar, y nos levanta, y nos da el ánimo, y nos da el aliento, y nos da las fuerzas que necesitamos, porque somos débiles, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hermanos, viviendo en el Espíritu, no hay nada que nos detenga. Cuando nosotros comenzamos a sentir la comunión con Dios, comenzamos a tener la experiencia personal con Él, las cosas van cambiando, vamos adquiriendo una fe mayor cada día. No les voy a decir que a grandes escalas, pero poco a poquito se va llenando el saquito, como dicen, ¿verdad? Y así es lo mismo. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pudiéramos mover montes y mares, ¿verdad? Entonces tenemos que crecer en fe, tenemos que creerle a Dios, tenemos que meternos en el Espíritu para que el Señor nos enseñe lo que Él hizo en la cruz. Es muy fácil decir, no, pues Cristo murió en la cruz y colgarlo a Jesucristo ahí crucificado y decir, Él me salva porque Él está crucificado y murió por mí. Pero no, eso no tiene que ver nada. Lo único que tiene que ver es que nosotros lo aceptemos de corazón. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos o viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un padecimiento, hermanos. Cuando uno busca a Dios, luchar contra la carne, luchar contra el pecado, es una guerra fuerte, diaria, continua, pero el Señor nos da el ánimo, nos da la salida siempre para salir adelante. Cuando vemos que no hay puertas, ya no hay salida, el Señor abre su puerta de amor, de gratitud, de bondad, de misericordia, y nos enseña, mire, aquí estoy, no teman, yo estoy con ustedes. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios,
y si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, sino por causa de que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguna vez hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, si tenemos nosotros en el Espíritu, hermanos, el mismo Espíritu gime por nosotros. Cuando nosotros estamos en adversidad, cuando nosotros estamos en problemas o en aflicción, el Espíritu da testimonio de que nosotros estamos en el camino adecuado, que estamos correctos buscando la presencia de Dios, que estamos buscando el camino verdadero, que estamos buscando la santidad, que no, a pesar de la aflicción, a pesar de los problemas, de las críticas, de todo lo que el mundo nos tira, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da ánimo en nuestras debilidades. Qué bonito, ¿verdad? Cuando podemos confiar en el Señor y el Señor, sus promesas las cumple. Nosotros podemos ver que las promesas se van manifestando en nuestras vidas diarias. Pues es una belleza, ¿verdad? Es una belleza, como hablamos en la semana pasada, que perdonar es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y para perdonar uno tiene que estar en el Espíritu, tiene que pedirle a Dios que nos llene de ese amor, de ese perdón, para poder perdonar a alguna persona que nos haya hecho daño. Pues estamos, hermanos, llevando esta enseñanza de qué es el Evangelio de Cristo, qué son las nuevas, qué es las nuevas noticias. Las nuevas noticias es el que el Señor nos quita el pecado, que nos lava con su sangre preciosa, que si Él murió en la cruz fue por el propósito de salvarnos del mundo. Si vemos el mundo cada día está peor y eso no va a cambiar. El que tiene que cambiar ese es uno. El mundo va a ser igual, corrupto, engañoso, mentiroso, amadores de sí mismo. El mundo es lo que hace, amar. Te enseña a ser orgulloso, vanidoso, pretencioso, todas esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor te enseña a vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad, para que tú tengas una vida plena y llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más hermoso que puede haber en una persona, porque es Cristo mismo viviendo en ti. Y cuando Cristo vive en ti, pues siempre tienes la mano alta, la mano en victoria,
¿verdad? Porque Cristo a eso vino a darnos la victoria. Aunque estemos caídos, estemos, parece que estamos derrotados, vivimos en victoria. Aunque nos vean que estamos arrastrando la cobija o la toalla, como dicen, vamos en victoria, en victoria. Son pasos que vamos dando, vamos caminando firmes, con pasos sólidos, con pasos seguros, porque estamos en la roca, y la roca es Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor tiene tantas bendiciones para nosotros, pero la más grande bendición que es que podemos ser salvos, que podemos salvar nuestra alma del pecado. Eso es lo más importante. La enfermedad, todas las cosas que vienen en aflicción en la vida del hombre, del humano, son pasajeras, pero el alma no va a pasar. El alma va a responder ante Dios y va a ser juzgada. Entonces, para vida eterna en las moradas de Cristo o en las moradas del infierno, yo prefiero estar en las moradas de Dios. Vale más pasar esta tribulación aquí, servirle a Dios, aguantar al mundo, las arrogancias del mundo, los vituperios del mundo, y tener una vida eterna por siempre en la presencia del Señor por miles y millones de años, que pasar 100 años en placeres y fiestas y cosas vanidosas en este mundo, que van a ser pasajeras. Se va pronto el tiempo, pero cuando estemos en la presencia de Dios va a ser por eternidad. Y ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y ahí voy a estar yo, porque yo quiero seguir a Cristo. Y yo lo invito que usted también venga a los pies de Cristo, que vengan a gozarse con el Señor por un tiempo, para que puedan tener la vida eterna. Dios me los bendiga esta mañana. Estamos contentos, gozosos, porque el Señor trae bendiciones, hermano. Búsquelas mientras pueden hallarlas. Vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza, y vivamos en el Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida, y nos da vida y vida en abundancia. Amén, amén, amén.